Comenzaremos ahora la segunda parte de nuestra serie de 3 videos del tema 4, reacciones antígeno-anticuerpo y sus aplicaciones diagnósticas. En este segundo video comenzaremos a analizar las aplicaciones diagnósticas de las reacciones antígeno-anticuerpo. Y el primer concepto que vamos a estudiar es el de serología. Serología es el estudio que se hace de los anticuerpos presentes en esta parte líquida de la sangre, el suero, y cómo estos anticuerpos reaccionan con sus antígenos específicos. Esta técnica es muy útil para el estudio o diagnóstico de enfermedades infecciosas, porque cuando entramos en contacto con los microorganismos, generamos anticuerpos específicos contra estos, de manera que demostrar la presencia de anticuerpos específicos contra un microorganismo determinado es evidencia de que hemos estado enfrentados a estos. Es importante que conozcamos la dinámica de la producción de anticuerpos en respuesta a un antígeno. Vamos a tomar un momento para estudiar entonces lo que es la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez a un antígeno, hay un lapso de tiempo en el cual no se pueden detectar anticuerpos. Ese periodo lo llamamos periodo de latencia. Después de aproximadamente 1 o 2 semanas, es posible evidenciar la presencia de anticuerpos específicos contra este microorganismo en el suero. La respuesta inicial suele ser del isotipo IgM. Pero esta dinámica va variando en el tiempo y la cantidad de IgM producida tiende a disminuir y es reemplazada por otro isotipo, generalmente IgG, que va a tomar entonces el predominio en la producción de inmunoglobulinas. Si la infección se resuelve después de un tiempo, este pico máximo de concentración de anticuerpos en suero disminuye a niveles que consideraríamos niveles basales. Cuando nos enfrentamos por segunda vez a este mismo antígeno, nuestra respuesta va a ser diferente. Para empezar, si el periodo de latencia en nuestra respuesta primaria fue de unas 2 semanas, es posible que antes de 1 semana en nuestro segundo encuentro con el microorganismo ya tengamos cantidades detectables de anticuerpos presentes en sangre. Esto se debe a la presencia de células de memoria generadas durante la respuesta primaria. Otra modificación que hay con respecto a nuestro primer encuentro es que en la respuesta secundaria va a variar el isotipo de inmunoglobulina producida, con un predominio en general de la inmunoglobulina IgG. Aunque la IgM también se producirá, lo hará en una proporción mucho menor que en la respuesta primaria. Además, la afinidad del anticuerpo va a aumentar con la exposición al antígeno. Esto se debe a procesos de maduración de la afinidad que dependen de hipermutación somática que se va a llevar a cabo en los centros germinales en los órganos linfoides secundarios como el ganglio. Veamos ahora una aplicación práctica de lo que acabamos de estudiar sobre respuesta primaria y respuesta secundaria. Toxoplasma gondii es un parásito que está ampliamente difundido a nivel mundial. Aproximadamente el 50% de las personas aquí en nuestro país están infectadas con este parásito. En general, la infección crónica se considera asintomática, pero hay casos particulares en los cuales esta infección puede representar un riesgo para el hospedador. Uno de los casos es cuando se presenta un estado de inmunodeficiencia. Otro de los casos es cuando la infección aguda se presenta durante el primer trimestre del embarazo. De manera pues que en ciertos casos particulares es importante saber no solo si hay o no infección por Toxoplasma gondii, sino si esta infección está en una etapa aguda o en una etapa crónica. Lo que hemos estudiado de la producción de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G, así como la maduración de la afinidad, pueden ser recursos útiles para definir si una infección está en el estado agudo o en la etapa crónica. En la etapa aguda
debemos tener un predominio de IgM. La IgG debe estar presente, pero en concentraciones menores que la IgM. Y solo después de un tiempo es cuando la IgG toma predominio y la IgM disminuye drásticamente o incluso puede desaparecer. Entonces, la relación IgG-IgM nos puede dar una idea de si la infección está en una etapa aguda o en una etapa crónica. Además, la afinidad se hace mayor a medida que aumenta la exposición con el antígeno. Así que una prueba de la avidez del anticuerpo también pudiese relacionarse con el tiempo de la infección, con mayor avidez a medida que pasa el tiempo, es decir, asociándose alta avidez con etapas crónicas de la infección. Entonces, para una paciente embarazada en su primer trimestre, la presencia de IgM con ausencia de IgG o IgG en bajas concentraciones, unidos a una prueba de avidez baja, nos sugiere que hay una posible infección aguda por Toxoplasma gondii y en ese caso sería importante tratar a la paciente para evitar que el feto tenga secuelas. Pasemos ahora a estudiar qué técnicas están disponibles para evaluar anticuerpos presentes en el suero. Veamos qué son técnicas de unión primaria y técnicas de unión secundaria. Se definen como técnicas de unión primaria aquellas que miden directamente la cantidad de complejo antígeno-anticuerpo formado. Ejemplos de estas son el ELISA, el radioinmunoensayo, la inmunofluorescencia. Estas tienen la particularidad de ser muy sensibles, detectando concentraciones que van por el orden de picogramos por mililitros. Tienen la particularidad también de que necesitan un sistema revelador, que puede ser un sistema enzimático, isótopos radioactivos o fluorocromos. Por su parte, las técnicas de unión secundaria miden la consecuencia o efecto de la unión antígeno-anticuerpo. Su sensibilidad es menor, pudiendo detectar concentraciones que van por el orden de microgramos por mililitros, y ejemplos de estas técnicas son la aglutinación y la inmunoprecipitación. Una característica de ellas es que la observación suele ser directa, es decir, no se necesita ningún sistema revelador, sino que es posible a simple vista determinar la presencia de la reacción. Una de las técnicas de unión primaria de uso más difundido es la técnica de ELISA. Ustedes van a tener una actividad práctica demostrativa dedicada exclusivamente a esta técnica. Sin embargo, en las próximas láminas vamos a analizar los fundamentos de esta metodología. ELISA es un acrónimo para identificar a un inmunoensayo en el cual la reacción antígeno-anticuerpo se lleva a cabo sobre una fase sólida a la cual está adherido o absorbido uno de los reactantes. Para poder detectar la reacción se utiliza una enzima que va a generar una reacción colorimétrica. Finalmente, la producción de color será la que nos va a demostrar la presencia del complejo antígeno-anticuerpo. La mayor parte de las veces, la intensidad de color será directamente proporcional a la cantidad de complejo antígeno-anticuerpo formado. Hay algunas excepciones, la prueba competitiva, donde la relación es inversamente proporcional. Existen varios diseños de la prueba de ELISA dependiendo de lo que querramos detectar. A continuación vamos a estudiar el ELISA indirecto, el ELISA tipo sándwich y el ELISA competitivo como una forma de aprender cómo se aplica esta metodología. Si queremos evaluar la presencia de anticuerpos en el suero de un paciente para hacer diagnóstico de una infección, para detectar la presencia de autoanticuerpos o para evaluar la respuesta a una vacuna, deberíamos colocar en nuestra fase de captura el antígeno específico para ese anticuerpo que estamos buscando. En una segunda etapa, podemos agregar el suero del paciente a nuestra fase de captura. De estar presente en el suero el anticuerpo que estamos buscando, este se va a unir al antígeno que está absorbido a la fase sólida. Después de una incubación apropiada, pasaremos a lavar para eliminar todos aquellos reactivos o moléculas que no se hayan unido en forma específica.
Entonces pasaríamos a la primera etapa de nuestra fase de detección, utilizando un segundo anticuerpo conjugado con una enzima. Este anticuerpo tendría como especificidad la primera molécula de anticuerpo, es decir, sería un anti-anticuerpo. De haber estado presente el anticuerpo de interés en el suero del paciente, este se habría unido al antígeno de la fase sólida. Entonces, en esta segunda etapa, el anti-anticuerpo pudiese reconocerlo y unirse a él. Nuevamente, después de un periodo de incubación apropiado, pasamos a una fase de lavado para eliminar todos aquellos reactivos y moléculas que no se hayan unido en forma específica. Entonces vendría nuestra fase de revelado. Agregamos a nuestros pozos de reacción un sustrato apropiado, el cual, en presencia de la enzima que hemos utilizado, genere una reacción de color que podamos medir. Entonces, la presencia de color indicaría que se ha formado el complejo antígeno-anticuerpo y que por lo tanto el anticuerpo que estamos buscando está en el suero del paciente que estamos evaluando. Estudiemos ahora qué es el ELISA tipo sándwich. Es posible que lo que necesitemos detectar en el suero de un paciente sea una hormona, una citoquina, una droga, un marcador tumoral o antígenos microbianos. En ese caso, estos compuestos o moléculas podemos considerarlos antígenos y para capturarlos en nuestra fase sólida, pudiésemos entonces utilizar un anticuerpo que reconozca en forma específica a estas moléculas. Una vez preparada nuestra fase de captura con los anticuerpos específicos a la molécula que deseamos detectar en el suero del paciente, podemos agregar la muestra del paciente. De estar presente el antígeno que estamos buscando, este se va a unir a los anticuerpos específicos que están colocados en la fase sólida. Después de incubar el tiempo apropiado y de realizar el lavado de rigor, entonces podemos comenzar con nuestra fase de detección agregando un segundo anticuerpo que reconozca al mismo antígeno de interés. Es importante que este anticuerpo reconozca al antígeno en un epítopo alternativo, de manera que exista la posibilidad de que se forme un sándwich entre dos anticuerpos, el de la fase de captura y nuestro anticuerpo de detección, que va a estar asociado o conjugado con una enzima. Después de incubar y lavar, pasaríamos a la fase de revelado, agregando un sustrato cromógeno que en presencia de la enzima dé una reacción que genere color. Este color nuevamente nos daría evidencia de que el antígeno buscado está en el suero del paciente y se han ido formando progresivamente los complejos antígeno-anticuerpo que finalmente se evidencian como color en nuestro pozo de reacción. Noten que en estos dos primeros ejemplos, el ELISA indirecto y el ELISA tipo sándwich, la intensidad de color es directamente proporcional a la cantidad de complejo antígeno-anticuerpo formado. Es decir, a mayor cantidad de complejo antígeno-anticuerpo, mayor intensidad de color. Pasemos ahora a estudiar el ELISA competitivo. Esta metodología se utiliza para detectar antígenos en la muestra del paciente, pero antígenos que pudieran estar en concentraciones muy bajas y por lo tanto requieren de una metodología muy sensible para ser capaz de detectar pequeñas cantidades. Tomemos como ejemplo la determinación de gonadotropina coriónica humana, una hormona que se produce durante el embarazo. Para detectar este antígeno, vamos a preparar nuestra fase de captura con antígenos artificiales unidos a la fase sólida. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos estudiado en nuestros pasos previos, no es lógico que utilicemos gonadotropina coriónica en nuestra fase sólida para detectar gonadotropina coriónica en la muestra de la paciente. Pero vamos a explicar
cuál es el procedimiento. Cuando agregamos la muestra de la paciente en la cual queremos saber si hay gonadotropina coriónica, vamos a agregar simultáneamente anticuerpos antigonadotropina coriónica. Entonces, la gonadotropina de la muestra de la paciente competirá con la gonadotropina que está adherida a la fase sólida por la unión con los anticuerpos que estamos agregando como parte de nuestros reactivos. Mientras más hormona tenga la paciente, menos anticuerpo estará disponible para unirse a la fase sólida. Eso es la competencia. Después de una fase de incubación apropiada, haríamos un lavado para eliminar todo aquello que no se haya unido. Entonces podemos agregar un segundo anticuerpo unido con una enzima. Este segundo anticuerpo será un antianticuerpo que se unirá al anticuerpo antigonadotropina coriónica que se haya podido unir en la primera fase. Después de incubar y lavar, agregamos un sustrato apropiado que en presencia de la enzima nos genere una reacción colorimétrica. Ahora bien, mientras más gonadotropina haya en la muestra de la paciente, menor será la cantidad de anticuerpo antigonadotropina que se haya unido a la fase sólida. Por lo tanto, también menor será la cantidad de anticuerpo conjugado a enzima que se podrá unir al complejo. Y finalmente, habiendo menos enzima, el desarrollo del color será de una intensidad más débil. Entonces, a mayor cantidad de hormona en la muestra de la paciente, menor intensidad de color en nuestro pozo de reacción. Y aquí tenemos lo que mencionábamos al principio, que es una excepción a la regla. Es decir, a mayor cantidad de hormona, menor intensidad de color. Pasemos ahora a estudiar qué es el radioinmunoensayo, conocido también por su acrónimo RIA. El radioinmunoensayo fue una metodología descrita al principio de los años 60 del siglo XX por Rosalind Yalow y Solomon Berson. Esta técnica le valió un premio Nobel entregado en 1977 a Rosalind Yalow. Tiene una metodología muy similar al ELISA competitivo, solo que el reactivo detector en este caso es un isótopo marcado radioactivamente. En este caso, se pone a competir por la unión a un anticuerpo fijo a una fase sólida a una hormona presente en el suero del paciente con una hormona marcada con un isótopo radioactivo. Así, mientras más hormona tenga la muestra del paciente, menor será la cantidad de isótopo radioactivo que se puede unir a la fase sólida. De manera que, haciendo una curva de calibración apropiada, es posible determinar la concentración de hormona en la muestra del paciente. En este ejemplo vamos a analizar cómo el radioinmunoensayo se puede utilizar para detectar antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en muestras de suero de pacientes. Para hacer esto, se unen a la fase sólida, la fase de captura, anticuerpos específicos contra este antígeno. De haber una infección activa, el suero del paciente tendrá antígenos de superficie del virus de la hepatitis B en circulación. Este suero se agrega a la fase de captura, pero simultáneamente se agrega también antígeno de superficie de hepatitis B marcado con iodo 125, un isótopo que emite una señal radioactiva. Entonces, en nuestra fase de captura competirán por los sitios de unión del anticuerpo unido a la fase sólida los antígenos del suero del paciente de estar presente con los antígenos marcados con el isótopo radioactivo. Mientras más antígeno haya en el suero del paciente, menos isótopo radioactivo se podrá unir a la fase sólida. Así, poca radioactividad en nuestra fase sólida se asociará con mucho antígeno en la muestra de suero del paciente. Por el contrario, una alta señal radioactiva se asocia con poco o ningún antígeno en la muestra del paciente. Y eso nos permite
usando controles apropiados, hacer el diagnóstico. El RIA también se ha adaptado para medir IgE total o IgE específica para un alergeno determinado, uniendo antiinmunoglobulina E a una fase sólida, que en este caso sería un disco, o uniendo los antígenos de interés, los alergenos de interés, a la fase sólida, que es el disco. Luego se pondría la muestra de suelo del paciente, que tendría bien la IgE total o la IgE específica antígeno, que en un segundo paso sería detectado a través de una antiinmunoglobulina E marcada con iodo 125. La presencia de radioactividad sería proporcional a la cantidad de IgE total en el primer caso o de IgE específica a un antígeno determinado. Estas son las pruebas conocidas como PRIST o RAST, de acuerdo a lo diagramado en la figura. Concluye aquí la segunda parte de esta serie de 3 videos. Los invitamos ahora a ver la tercera parte.